El tema está en pantallas, ¿verdad, hermanos? OVNIs versus Cristo. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante el fenómeno extraterrestre? Hoy tenemos texto base, por favor busquémoslo, Efesios 6, versículos del 10 al 13. Antes vamos a ver un video. En el principio solo había oscuridad. Solo el silencio dominaba. Con una sola palabra, Dios desgarró la nada y dijo: sea la luz. Su voz habló al vacío, le puso un nombre y límite al mar, le dio forma al polvo, creó las grandes pléyades y lumbreras que alumbran el cosmos. El eco de su voz resonó por todos y cada una de los rincones de su creación. Sea la luz. Y fue la luz. La oscuridad huyó, despavorida delante de él. Nació el día. El tiempo respiró. Ordenó a los mares sus límites, y la tierra emergió. Y vio Dios que todo esto era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra, y a su voz brotaron hierbas, árboles, semillas. La creación verde se alzó en obediencia. Después Dios ordenó, y del polvo, con sus manos, tomó al hombre, a su imagen, a su semejanza, sopló sobre él el aliento. Y vio Dios que era bueno. De repente, en una maldad sin límites, en un despropósito con no indiferencia, la santidad del Señor fue traicionada. Y aquellos, nuestros hermanos que vigilaban a los hombres, abandonaron su propia morada, y lo que debía ser custodia se tornó en corrupción. Vieron a las hijas de los hombres y las codiciaron, e engendraron abominaciones. La tierra se llenó de sangre. Enseñaron sus propias maldades. Enseñaron hechicerías, guerras, lujurias. Fundaron sus propias civilizaciones. Erigieron templos. Fueron adorados como dioses.
han sido olvidados y quieren regresar. Luces en el cielo, nadie explica. Sombra entre las nubes, algo se aproxima. Dicen que vienen de otro lugar, pero mi alma sabe esto no es normal. Reino invisible, voz que atraviesa el velo. No son estrellas, son guerras del cielo. Los caídos bajaron disfrazando su misión, pero el león de Judá ya rompió la ilusión. Prometen sabiduría de otro mundo, tecnologías, señales en lo profundo, pero hay un plan detrás del disfraz. El engaño antiguo vuelve a comenzar. Reino invisible, voz que atraviesa el velo. No son estrellas, son guerras del cielo. Los caídos bajaron disfrazando su misión, pero el león de Judá ya rompió la ilusión. Reino invisible, verdad eterna y viva. Cristo reina sobre toda narrativa. Nada del espacio, todo es espiritual. Solo en su sangre hay verdad celestial. El reino ya viene. OVNIs versus Cristo. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante el fenómeno extraterrestre? La idea central, hermanos, del mensaje de hoy es, y quiero que la entendamos desde el inicio, es que la iglesia no debe responder ante este fenómeno ovni con fascinación, con miedo o con una credulidad ingenua, sino con firmeza en Cristo, discernimiento bíblico y fidelidad al Evangelio. Y antes de entrar en materia, quiero que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, como cristianos, ¿cómo debemos de actuar cuando el misterio toca la puerta de la iglesia? Porque actualmente, hermanos, vivimos en un momento, en una época, donde el misterio se ha vuelto noticia. Antes, hablar de ovnis era algo que muchos miraban como un tema de ciencia ficción, de películas, de revistas raras, de personas exageradas
o de programas nocturnos, ¿verdad? Como los Expedientes Secretos X, Los Hombres de Negro, It, El Extraterrestre, Supersónicos, inclusive películas infantiles como Chicken Little. Todo visto desde el punto de la ciencia ficción, la conspiración o simplemente como una comedia. Pero ahora el tema ha entrado en conversaciones serias. Gobiernos, militares, científicos, medios de comunicación, congresos, están hablando de fenómenos aéreos que no logran identificar. Y la pregunta que surge para la iglesia no es simplemente si existen los ovnis. La pregunta más profunda es, ¿cómo debe de responder la iglesia de Cristo ante un fenómeno que cautiva la imaginación, despierta temor, alimenta la especulación y en muchos casos parece venir acompañado de mensajes espirituales contrarios al evangelio? Porque el problema no es nada más que alguien vea una lucecita en el cielo o una nave rara por ahí. Porque una luz en el cielo puede llegar a tener muchas explicaciones: un avión, un dron, un satélite, un fenómeno atmosférico, tecnología militar, una ilusión óptica incluso, etc. Porque en sí un ovni no es necesariamente un ser extraterrestre. OVNI es un acrónimo que significa objeto volador no identificado. Es decir, un ovni por defecto y en teoría no necesariamente es un ser de otro mundo. El problema más serio, hermanos, aparece cuando esos fenómenos son interpretados como seres superiores, como salvadores de la humanidad, como maestros cósmicos, como guías espirituales o entidades que vienen a corregir y a redefinir lo que es la fe cristiana. Ahí es donde la iglesia debe levantar la cabeza, abrir la Biblia y preguntar qué dice Dios al respecto. Y debemos de conocer esto y estar bien informados al respecto y forjar una posición. Porque cuando en el mundo empieza el caos, el mundo, a pesar de su rechazo a la fe cristiana, de su rechazo a la iglesia, el primer lugar donde empieza a buscar respuestas es en la fe cristiana. Hoy no vengo a hacer una conferencia, hermanos, de ciencia ficción, no vengo a hablar desde YouTube, desde TikTok, no. Hoy vengo a abrir la palabra de Dios y a decir lo que Dios quiere que entendamos respecto a este fenómeno extraterrestre. Y es que este es un tema muy delicado. Exige hablar con cuidado, porque hay cosas que no podemos probar completamente. Hay áreas donde entramos en hipótesis, pero aun cuando una hipótesis sea necesaria, la iglesia debe distinguir tres cosas. Primero, lo que la Biblia afirma con claridad. Segundo, lo que podemos considerar como una posibilidad prudente. Y tercero, lo que no debemos de convertir en doctrina. Por eso, en esta única ocasión, y dada la naturaleza de lo que vamos a tratar este día, que es un tema que nos puede llevar a la suprema especulación, hago la siguiente aclaración. Cuando yo diga en esta prédica, la Biblia dice, usted créalo al 100%, porque es la palabra de Dios. Pero cuando yo diga, yo creo, es porque estoy especulando. ¿Sí? Es decir, no lo puede tomar como algo doctrinal porque es una opinión teológica propia. Lo más objetiva posible, por supuesto, pero una opinión teológica propia al final. Y esto lo hago, hermanos, porque tengo temor de Dios en mi corazón, ¿verdad? Y yo voy a dar cuentas de todo lo que predique aquí, de todo lo que enseñe, yo tengo que dar cuentas al Señor, y por eso hago esta aclaración. Y estas distinciones, hermanos, son importantes de hacer, porque el cristiano no debe ser crédulo a todo lo que le dicen, de todo lo que le cuentan, o incluso de todo lo que ve. Porque si de algo debemos de tener cuidado de ahora en adelante, es que vamos a ver muchas cosas en el mundo, pero que se darán con el fin de engañarnos y ponernos entre la espada y la pared a los cristianos. Cuando nos digan, a Jesús nunca lo hemos visto, pero a ellos
los estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso la Biblia no nos llama a creer todo. La Biblia dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. El cristiano no debe ser ingenuo, pero tampoco debe ser escéptico de la realidad espiritual. ¿Sí? La Biblia enseña, hermanos, que existen ángeles, demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad y engaños satánicos. Por eso nuestro texto base es Efesios 6. Por favor, leamos. Versículo 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Aquí Pablo nos da una categoría del mundo espiritual, ¿sí? Una categoría que el mundo moderno ha perdido, ¿sí? El mundo puede hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de seres interestelares, de civilizaciones avanzadas en otros mundos, de entidades interdimensionales, de visitantes cósmicos o de inteligencias no humanas. Pero la Biblia, hermanos, nos recuerda que hay una realidad más profunda, que no todo lo que proviene del cielo viene de Dios. No todo lo sobrenatural es santo. No todo lo luminoso es divino. Ni todo lo poderoso, oiga, es verdadero. ¿Por qué? Porque Satanás también se puede disfrazar como ángel de luz, ¿sí? Por eso el tema de hoy es ovnis versus Cristo. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros como iglesia ante este fenómeno extraterrestre? Y esta prédica es una respuesta a un tema contemporáneo que ya se hablaba desde inicios de los 40 del siglo pasado, pero que empezó a tomar fuerza nuevamente. Especialmente el 19 de febrero de este año 2026. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a ordenar el inicio del proceso para identificar y liberar archivos del gobierno relacionados con vida alienígena o extraterrestre. La primera publicación oficial de estos archivos ya se hizo el 8 de mayo pasado, cuando el Departamento de Defensa, en el sitio gubernamental war.gov-UFO, que es un sitio que ya tiene más de 1,000 millones de visitas, porque está abierto a cualquier persona con acceso a internet en cualquier parte del mundo. Y ya se liberó el primer paquete de documentos, de imágenes, de videos relacionados con fenómenos anómalos, no identificados. Y luego, el 22 de mayo, hace apenas 9 días, se publicó una segunda tanda de archivos. Por favor, pongamos en pantalla algunas de las fotos e imágenes que el gobierno empezó a desclasificar. Estas son imágenes que están en el sitio web del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Son algunas de las imágenes. Hay cientos y cientos de documentos, ¿sí? Es importante aclarar que estos documentos hablan de casos ovnis no resueltos, dice el gobierno de Estados Unidos, no identificados.
¿sí? Y dicen ellos que esto no constituye una confirmación oficial de vida extraterrestre. Pero ya empezaron a preparar el terreno para ello, ¿sí? Hermano, ¿no se ha puesto a pensar en esto? Del por qué de un momento a otro, casi de la nada, dijo el gobierno de Estados Unidos, bueno, vamos a publicarle al mundo entero información clasificada de algo que nosotros siempre negamos y hasta ridiculizamos. ¿Sí? ¿Creen ustedes realmente que el gobierno más poderoso del mundo está haciendo esto porque son muy transparentes? ¿Que lo está haciendo porque son muy honestos y quieren que todos los seres humanos nos enteremos de sus secretos? No. Yo creo que ellos tienen un plan. Quieren tergiversar la fe cristiana. E inclusive decir cosas como que Jesucristo tal vez solo era un extraterrestre más. Intentar destruir los cimientos del evangelio bíblico y hacer de los ángeles caídos los salvadores de la humanidad. Y preparar una plataforma para un extraterrestre aún mayor, el supuesto y verdadero más grande de todos, el anticristo. Y ya estamos en un punto donde todos están aceptando, incluido el gobierno más poderoso del mundo, que existen los ovnis. ¿Sí? Ya no es si existen o no, sino que existen. La pregunta es quiénes son realmente. ¿Sí? Le hicieron una entrevista al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Dice que son demonios. El exorcista principal del Vaticano dice que no son demonios. Hay una congresista que se llama Paulina Luna, y como todo congresista, tiene acceso a cientos de documentos clasificados. Y ella dice que son seres que vienen de otras dimensiones. Sí. Ahora bien, hoy mi intención no es probar si cada foto o cada video son reales o falsos, o son montajes o no. Sí. Pero sí es mi intención probar que el aumento de esta conversación mundial en noticieros, en películas y en documentales solo está preparando culturalmente a las personas para aceptar una nueva narrativa espiritual global. Porque la Biblia, lo acabamos de leer, reconoce vida que no es humana, pero no biológicamente en otros planetas, sino espiritual. ¿Sí? Piensen esto, durante siglos el hombre secular dijo, no creemos en lo sobrenatural. Y en la actualidad, con el aumento del secularismo y nuevas falsas corrientes religiosas, muchas personas más no creen en el Dios de la Biblia. Pero sí están y estarán muchos más también dispuestos a creer en inteligencias superiores, en seres interdimensionales, en conciencias cósmicas, en mensajes de las estrellas y en salvadores extraterrestres. ¿Sí? Esto, hay mucha gente que cree esto. ¿Sí? No solo por lo que está pasando esto. Hay gente que de la corriente de la nueva era. ¿Sí? Por ejemplo, usted se va ahí a la orilla del lago, allá en Atitlán, y ahí están todos los brujos y los chamanes, ¿verdad? Ofreciéndole a la gente ayahuasca, ¿verdad? O plantas así, ¿verdad? Para hacer viajes astrales, dice, viajes espirituales, donde ellos contactan, dice, con otros seres que no son humanos, dice, y ellos les hablan y les cuentan muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, hermanos, ¿y esto por qué es? ¿Por qué se da? Porque el hombre es adorador por naturaleza. Nos lo enseña Pablo en Romanos. Y el hombre moderno no es la excepción. No dejó de ser religioso, solo cambió de altar. Antes adoraba ídolos de madera, de piedra, y ahora adora a la tecnología, a la ciencia, a la inteligencia artificial, al cosmos, dice, a la evolución espiritual, a la madre naturaleza y a toda esa corriente de la nueva era, incluidos a supuestos visitantes de otros mundos.
Y la iglesia cristiana, hermanos, debe responder con sobriedad, no con pánico en esta situación, pero tampoco con ingenuidad. Y por sobre todo con claridad doctrinal. Miremos algunos puntos entonces. Punto número 1. Los demonios, seres espirituales reales, ¿qué son y qué hacen? Antes de seguir hablando de ovnis, según el concepto que se tiene actualmente de ellos, es necesario que hablemos de algo que la Biblia sí enseña claramente: los demonios. Y cuando hablamos de demonios, hermanos, no estamos hablando de mitos, no estamos hablando de supersticiones, energías impersonales o simples símbolos del mal. Según la enseñanza bíblica, los demonios son seres espirituales reales, personales, inteligentes, pero sobre todo malignos. No son iguales a Dios, no son eternos, no son todopoderosos, no son omnipresentes ni omniscientes, son criaturas. Pero son criaturas, como empezamos viendo en el video del inicio, caídas, rebeldes, corruptas y enemigas de Dios, de Cristo, de la verdad y del ser humano que es creado a imagen de Dios. La Biblia no nos da una biografía completa de los demonios, pero sí nos da suficiente información para entender su naturaleza, su origen, su actividad y por último su derrota final. Y cuando vamos a la Biblia, hermanos, y hacemos una lectura integral de varios pasajes, entendemos que los demonios son los ángeles que pecaron. Es decir, son seres celestiales que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás en su rebelión. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4 declara: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos textos bíblicos nos muestran que hubo ángeles que pecaron contra Dios. No fueron creados malos, porque todo lo que Dios creó originalmente era bueno, pero que se apartaron de su lugar, de su dignidad y de la obediencia debida a su Creador. ¿Sí? Esto nos ayuda a entender, hermanos, que el mal espiritual no comenzó en la tierra con el hombre, sino en una rebelión anterior dentro del mundo angelical. Satanás aparece en la Escritura como el líder de esa rebelión. Jesús lo llama el diablo y padre de toda mentira en Juan 8:44. En Lucas 11:15 es mencionado como el príncipe de los demonios. En Apocalipsis 12:9 lo identifica como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y en ese mismo capítulo habla de sus ángeles. Dice: fue lanzado fuera el dragón y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso, bíblicamente hablando, podemos hablar de Satanás y sus ángeles, o Satanás y sus demonios, como seres malignos que conforman un reino de tinieblas bien organizado en oposición a Dios, para engañar a los hombres y llevarlos a condenación eterna juntamente con ellos. Hermanos, Satanás no está solo, él no actúa solo. Tienen a ángeles caídos que participan en su rebelión y que serán condenados juntamente con él un día. La condenación final de los demonios ya está decretada por Dios. Ellos no tienen esperanza de redención. Cristo no murió para salvar demonios. ¿Sí? Cristo vino a salvar pecadores humanos. Ellos no están dentro del plan redentor de Dios. Por eso los demonios, cuando se encuentran con Jesús, ¿qué hacen? Tiemblan, gritan y reconocen que su juicio viene. En Mateo 8:29, cuando Jesús se encuentra con 2 endemoniados gadarenos,
los demonios le dicen: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que hay un tiempo señalado, un tiempo estipulado por Dios para su castigo definitivo. Pero mientras ese tiempo llega, mientras ese día llega, van a destruir y atacar todo lo que puedan. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de este endemoniado gadareno, las escrituras dicen que vivía entre sepulcros, que se hería, se lastimaba a sí mismo y era dominado por una legión de demonios, dice. 5,000 o 6,000 demonios más o menos dominaban, poseían a este hombre, cada uno con su personalidad. Porque atención, los demonios tienen personalidad. Y esto es importante porque no solo son fuerzas impersonales, no solo son malas energías o malas vibras, no. En los evangelios los demonios hablan, reconocen a Cristo, ruegan, obedecen órdenes, resisten, atormentan y salen de las personas cuando Jesús los expulsa. En Marcos 1:24 un demonio le dice a Jesús: sé quién eres, el Santo de Dios. En Santiago 2:19 se nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Esto no significa que ellos tengan una fe que salva, una fe salvadora, sino que ellos tienen conocimiento de la realidad espiritual. Saben que Dios existe. Saben que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben que serán juzgados. Pero su conocimiento no produce amor, ni obediencia, ni arrepentimiento, produce terror. Y aquí hay una enseñanza muy importante, hagamos un paréntesis, para nosotros los seres humanos. Una persona puede saber cosas correctas acerca de Dios y aún así no estar convertida. Incluso los demonios tienen mejor teología que muchos hombres, en el sentido que saben quién es Dios y saben quién es Cristo, pero aún así lo odian. Por eso la salvación no es solo saber datos acerca de Cristo. La salvación implica arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento, sumisión al señorío de Jesucristo y tener una relación personal con Él. Porque el ser humano está con Dios en el reino de Dios o está en contra de Dios en el reino de las tinieblas. Pero punto medio no hay. Zona neutral no existe. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. ¿Sí? Y es que los demonios están organizados también. Lo acabamos de leer ahí en Efesios 6:12, ¿verdad? Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Aquí Pablo nos enseña, hermanos, ¿sí?, que el mundo espiritual maligno no es algo caótico o desorganizado, no, sino es un sistema bien organizado de oposición. Hay jerarquías, poderes, autoridades, huestes, ¿sí? Estos seres espirituales tienen un propósito, que es oponerse a Dios, destruir al hombre y oscurecer el evangelio, ¿sí? Satanás y sus demonios no solo buscan asustar, ¿sí? Estos seres espirituales tienen un propósito, que es oponerse a Dios, que es destruir al hombre y oscurecer el evangelio. Satanás y sus demonios no solo están buscando asustar a las personas. Hermano, fíjese que en mi casa como a las 3 de la mañana, como que se oyen pasos ahí en el pasillo. ¿Qué hay que hacer en ese momento, hermano? Primero levantarse a ver qué está pasando, quién es. De repente no era un demonio, sino un ladrón, ¿verdad? Aunque esas cosas pasan. Ahorita vamos a ver. Sí. Pero el punto es que Satanás y sus demonios están bien organizados. Pero por más organizados que estén, nunca serán más poderosos que Cristo. Sí. Porque cuando Cristo llega, la legión tiembla, los demonios tiemblan. ¿Sí? Esa legión que estaba en ese hombre gadareno, Jesús una sola orden le dio:
Jesús no empezó a tener ahí rituales complicados, ¿verdad? A ver, le dijo, mira Pedro, tráeme la sal, y Juan, vos tráeme la ruda y vamos a ver. No. No necesitó pedir permiso, no necesitó sentarse en la mesa con los demonios a negociar. Él hizo una sola orden, dio una sola orden, y los demonios salieron al instante de aquel hombre. Esto muestra que la autoridad suprema pertenece únicamente a Cristo Jesús. Los demonios pueden ser fuertes frente al hombre, pero son impotentes frente al Hijo de Dios. Ahora es importante recalcar que los demonios no solo poseen, sino también atormentan. La Biblia también muestra que los demonios pueden oprimir al ser humano. Por ejemplo, en 1 Samuel 16:14. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este pasaje debe tratarse ahí con mucha pinza teológica, ¿verdad? Porque muestra que aún los espíritus malos están bajo la soberanía de Dios. ¿Sí? El diablo no actúa libremente como si Dios hubiera perdido el control del asunto, no. Dios puede permitir incluso una aflicción espiritual como juicio, como disciplina, dentro de sus propósitos soberanos. Porque Dios es soberano. ¿Sí? Satanás y los demonios son malignos, pero no son soberanos. Ellos no tienen la última palabra. Ellos no tienen poder de decisión, de determinar. Eso lo tiene solo el Señor. ¿Sí? Los demonios son reales, pero no gobiernan el universo. Dios gobierna. ¿Sí? Y esto nos enseña también que no le debemos de estar echando la culpa al diablo, a los demonios, por las cosas que nosotros hacemos. Porque si bien nuestra lucha es espiritual, la Biblia también enseña la responsabilidad humana. Si usted peca, ¿el culpable quién es? ¿El diablo, los demonios o usted? Usted. El Señor, la palabra de Dios, le hace responsable a usted. ¿Sí? El diablo o algún demonio pueden instigarlo a pecar, tentarlo a pecar, pero la decisión final es suya. Hermano, mire que mi papá tiene problemas ahí con el alcoholismo. Ayúdeme a orar por él para que le salga ahí todo espíritu de borrachería. Hermanito, tu papá no tiene ningún espíritu. Tu papá es un bolo. Y los bolos, dice 1 Corintios 6:10, no heredarán el reino de los cielos. Así que tu papadito no necesita un exorcismo. Necesita ¿qué? Arrepentimiento. Amén, hermanos. Porque qué fácil es echarle la culpa al diablo por todo, ¿verdad? Que echarle la culpa a los demonios y ya sigue la culpa, ya no es mía, sino de esos seres malos. Yo no soy malo, ellos son los malos. Entonces, si la culpa ya no recae sobre mí, entonces yo ya no tengo necesidad de arrepentirme. Amén. Ahí sí ya no les gustó mucho a algunos, ¿verdad? Ahora, hay otros casos que definitivamente sí son posesiones demoníacas, como el caso del Gadareno. O en Hechos 16 también se nos narra la historia de una muchacha que dice que tenía espíritu de adivinación. Ella daba ganancia a sus amos, dice. Y aparentemente dice que cuando se encontró con Pablo y sus acompañantes empezó a decir cosas correctas de ellos. Pero Pablo discernió que la fuente era demoníaca y expulsó a ese espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y esto también nos enseña, hermanos, que el cristiano no debe aceptar toda manifestación espiritual simplemente porque se usa un lenguaje religioso. No todo lo sobrenatural es santo. No toda voz espiritual viene del Espíritu Santo. No toda experiencia impresionante viene de Dios. Por eso es que está mucha gente engañada hoy día, porque solo le dicen el Señor dice o el Espíritu Santo dice y lo creen. Pero a veces eso no viene de Dios. Segundo punto,
y habiendo entendido qué son los demonios y qué hacen, que son seres espirituales reales, miremos la relación de los demonios con la raza humana. Hermanos, esto que estamos viendo hasta el momento nos hace entender que hay seres malignos que tienen la capacidad de interactuar con la materia y el mundo visible, es decir, se pueden materializar, no encarnar, porque el único que se ha podido encarnar es Cristo, ¿sí? Por eso los demonios, ¿qué es lo que hacen? Poseen personas, o incluso algunos dicen que animales también, y así es como toman forma física. Por eso, yo creo que el anticristo no es que vaya a encarnarse como Cristo lo hizo, sino que va a tomar posesión de un cuerpo. Y aquí vamos al tema de las relaciones entre los demonios y los seres humanos. Y de esto sí nos habla la Biblia. ¿Alguna vez usted ha escuchado el término Nefilim? ¿Verdad? Porque siempre que se habla de aliens, de ovnis, de demonios, siempre se cita Génesis 6, ¿verdad? Versículos del 1 al 4, donde se habla de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, como vimos en el video del inicio, ¿verdad? Y los Nefilim, gigantes, ¿verdad? Este pasaje es difícil, hermanos, ¿sí? En el seminario, en el curso de hermenéutica vimos esto, y hay muchas interpretaciones al respecto. Hay varias interpretaciones dentro de la tradición cristiana. Algunos creen que los hijos de Dios que son mencionados ahí en Génesis 6 eran descendientes de Set, que se mezclaron con mujeres impías de la línea de Caín. Otros creen que eran simplemente gobernantes poderosos que tomaron mujeres abusivamente en contra de su voluntad. Otros, apoyándose en esa expresión de hijos de Dios, ¿sí?, que es la misma forma que aparece en Job y en textos como los que leímos al principio de Judas y 2 de Pedro, creen que se refieren a ángeles o a seres angelicales caídos que transgredieron los límites establecidos por Dios. Personalmente creo en esta última interpretación como un poco más acertada. Ahora, no debemos de hacer de este tipo de pasajes, ¿verdad?, una novela, ¿verdad, hermanos? Y engancharnos con eso. Yo he escuchado prédicas sobre los Nefilim, ¿verdad? Parece que se fueron a fumar algo ahí con Snoop Dogg, ¿verdad?, antes de subirse a predicar, ¿verdad? Una locura lo que habla. Por eso no debemos afirmar más de lo que el texto permite. Pero sí podemos decir varias cosas con claridad. Primero, Génesis 6, ahí podemos seguir leyendo, ¿verdad? Lo puede leer en su casa. Y empieza a hablar de Noé, ¿verdad? Del arca de Noé y cómo Dios le dice que construya un arca, ¿verdad? Entonces, Génesis 6 está ocurriendo en un contexto de corrupción extrema, ¿sí? El texto dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso Dios mandó el diluvio, ¿verdad? Segundo, el pasaje nos muestra, hermanos, una transgresión de límites, ¿sí? Algo ocurrió, oiga, algo ocurrió que agravó la corrupción humana antes del diluvio. Y es aquí donde podemos entonces hacer la interpretación, ¿verdad? Posiblemente estos hijos de Dios, que eran los demonios, ¿verdad?, que fueron caídos, tuvieron relaciones sexuales con mujeres, seres humanos, y empezaron a enseñarle a su descendencia toda clase de maldad. Sí. La palabra Nefilim es una palabra hebrea que no solo aparece aquí en Génesis 6:4, sino también en Números 13:33. Y en hebreo Nefilim se relaciona con la raíz hebrea de la palabra napal, ¿verdad?, que significa caer. ¿Sí? Por eso es que algunos entienden que los Nefilim son los caídos o los que hacen caer. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, los tradujo como gigantes. Por eso es que nosotros vimos aquí en la Reina Valera la traducción gigantes, ¿sí? Y por eso muchas versiones de la Biblia los identifican como hombres de gran tamaño, violentos y poderosos. Génesis 6:4 dice, ahí lo dice, había gigantes
en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Sí? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? Según esta interpretación, los nefilim serían el resultado de una corrupción totalmente antinatural entre seres espirituales rebeldes y mujeres humanos. Es decir, entre demonios y humanos, pues. Lo cual habría contribuido o fue el factor que contribuyó a ese aumento extremo de la maldad antes del diluvio. ¿Sí? El hombre se volvió más malo, más perverso de lo que ya era, por lo que los demonios estaban haciendo. Si esto fue así, y yo creo que fue así, esa convivencia entre seres extraterrestres y seres humanos en su momento fue normal. Y hermanos, nada nuevo hay debajo del sol. ¿Sí? Ahí en Génesis 6 podemos ver un patrón, ¿verdad?, espiritual, que se parece mucho a las narrativas modernas sobre los ovnis o sobre los aliens. Seres no humanos que vienen, que descienden, que interactúan con la humanidad, que ofrecen un conocimiento superior, ¿sí?, y que empiezan a alterar el orden creado por Dios. Y todo esto termina asociado con una corrupción espiritual terrible. ¿Sí? Hay casos reales. Aquí tengo unas fuentes verificables, oiga. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Gary Bates, de Creation Ministries International. Relata el caso investigado por Joe Jordan de un nuevo creyente llamado Bill D., que dijo que durante un encuentro que tuvo o una adopción alienígena, Bill clamó: Jesús, ayúdame. Y la experiencia, según el relato, se detuvo inmediatamente. ¿Sí? Bates afirma que Jordan luego consultó con otros investigadores de MUFON. MUFON es una organización civil en Estados Unidos que registra e investiga todos los fenómenos ovnis. ¿Sí? Y cuando este hombre llamó a esta organización, los líderes de esta organización reconocieron que han habido muchos casos similares, que cuando las personas empiezan a tener estos contactos con estos seres extraterrestres y mencionan el nombre de Jesús, eso termina por completo en el momento. Pero esta organización dice que prefirieron hablar off the record, es decir, fuera de registro, por temor a afectar su reputación profesional. Hay otro caso, una mujer de 31 años llamada Cassandra dijo haber sido abducida desde los 5 años y afirmó que después de leer otro caso en Florida, invocó el nombre de Jesús durante una experiencia, dice, y logró detenerla. Según su propio testimonio, hasta ese momento dice que había tenido 3 abducciones clamando al Señor, y cuando clamaba a Jesús, las entidades desaparecían. También se registra el testimonio de un hombre llamado Mark, quien cuenta que después de una enseñanza en su iglesia sobre guerra espiritual, una mujer de la congregación le relató que una noche despertó paralizada, sin poder hablar, sintiendo presión sobre su torso como si algo invisible estuviera sentado sobre ella. Según el relato, dice, ella clamó a Jesús en su mente e inmediatamente quedó libre. Y luego pudo orar en voz alta en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha pasado por esto? ¿Cómo es que dicen popularmente? Se le subió el muerto, dicen, ¿verdad? O ya es que es ser un poquito más médicamente hablando, parálisis del sueño, dice, ¿verdad? A mí sí me ha pasado. Me pasó unos días antes de la inauguración de la misión allá en Quiché. Estaba yo acostando a mi hijo, estábamos ahí quedándonos dormidos, y de un momento a otro, sin duda alguna, me quedé dormido, ¿verdad? Pero después abrí los ojos, no me podía mover, y sentí como si mi espíritu ahí acostado se empezó a despegar de mi cuerpo y empecé a ver todo negro, verde, morado, y después con violencia regresé y rápido jalaron mi pie izquierdo ahí acostado y empecé a orar, ¿verdad?
Y como que todo se empezó a calmar y ya me pude empezar a mover, ¿verdad? No se van a asustar, hermanos, ya no van a dormir en la noche los hermanos. Pero son a cuestiones, ¿verdad?, espirituales reales. Sí. Por eso el tema este de los nefilim, ¿verdad?, nos habla mucho más. Es más, diría yo, que nos da una categoría bíblica para entender que los seres caídos, estos ángeles rebeldes, estos demonios, siempre están intentando cruzar límites para engañar a los hombres y presentarse como seres superiores. Ya les decía yo este ejemplo. Las personas fuman ciertas cosas, consumen ciertas sustancias para, dice, entrar en un plano astral, dice, y empezar a tener una conciencia superior y a empezar a comunicarse con seres superiores. Y dicen las personas que los miran, dice, y hablan y platican, y es una experiencia religiosa sin precedentes para ellos. Ocultismo, hechicería, chamanería, ¿verdad? Y aquí es donde el tema se empieza a conectar más de lleno con el fenómeno ovni, ¿verdad? Tercer punto. Los ovnis, entonces, ¿qué? Son demonios y el fin de los tiempos. Le pregunto yo, según lo que hemos estado estudiando, escudriñando, ¿cree usted que los extraterrestres, los ovnis, los ángeles caídos, todo esto, son demonios? Yo creo que sí. Total y rotundamente, yo creo que sí. Sí. Nuestra perspectiva cristiana, hermanos, debe ser más amplia que la del mundo. ¿Sí? Nuestra perspectiva sobre los ovnis y los extraterrestres no debe limitarse solo a esas historias modernas sobre extraterrestres que andan ahí en platillos voladores y que son verdecitos con dos antenitas ahí, ¿verdad?, y luces en el cielo. No. Estas son entidades demoníacas, hermanos, ¿sí?, que se comunican, paralizan, secuestran, transmiten mensajes espirituales, niegan a Cristo, buscan reinterpretar la Biblia, afirman o van a afirmar haber creado o guiado a la humanidad y prometen una nueva era de evolución espiritual. Eso es lo que ya está empezando a suceder, ¿sí?, y va a seguir dándose con más fuerza. Ya no es simplemente un fenómeno aéreo, esto ya entra en el campo del engaño secular ya, ¿sí? Si una entidad viene y nos dice, nosotros sembramos la vida en la tierra, nosotros somos sus creadores, Jesús solo fue uno de nuestros enviados. La cruz fue realmente algo mal interpretado por los cristianos. Y ahora la humanidad debe de unirse con nosotros en una nueva conciencia cósmica. ¿Sí? Creo yo que va a llegar un día. El día de la revelación. Irónicamente así se llama una película de Steven Spielberg que se va a estrenar justamente en unos días y que trata precisamente sobre la revelación de los ovnis a la raza humana. Cuando los gobiernos de esta tierra digan efectivamente, nunca estuvimos solos. Ellos siempre han estado con nosotros. Y ahí creo yo que se va a dar la mayor manifestación demoníaca en la historia de la humanidad. Y la iglesia debe discernir que ese mensaje no viene de Dios, sino del espíritu del anticristo. ¿Sí? Por eso, todo esto de los nefilim son nuestra advertencia, ¿verdad? Porque así fue como empezó la historia de la humanidad en la tierra. Y muy posiblemente termine igual. En Génesis 6, antes del diluvio, vemos una humanidad profundamente corrompida, violenta y rebelde. Y si la interpretación angelical es correcta, también vemos ahora una interferencia demoníaca, ¿verdad?, que busca contaminar el orden creado por Dios, así como en ese tiempo. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, ¿qué serían? Como en los tiempos de ¿quién? Mateo 24:37. Como en los días de Noé. ¿Está entendiendo, hermano? Yo estoy entendiendo muchas cosas estos días que estuve haciendo este bosquejo, este mensaje, ¿verdad? ¿Cómo fueron los tiempos de Noé? Corrupción total,
con seres que no eran de este planeta, conviviendo entre nosotros y perturbando espiritualmente a la creación de Dios. Esto no significa necesariamente que se va a repetir este mismo fenómeno biológico de Génesis 6 en la actualidad o en el futuro. Pero sí que va a haber un ambiente de corrupción, de incredulidad, de violencia, de burla contra Dios y de despreocupación espiritual antes del juicio. ¿Sí? ¿Saben? Hay una idea que dicen que el anticristo va a venir una relación entre un ser humano y un ser caído. ¿Sí? Ahora, deben ser muy cuidadosos con eso. La Biblia nunca enseña claramente que el anticristo va a ser un híbrido físico ahí entre Satanás y una mujer. Así me recuerdo que escuché una prédica, así de esas de antes. El anticristo va a venir de una relación sexual entre el diablo y una bruja, dice. Pero eso no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Lo que la Escritura sí enseña es que el anticristo va a ser un hombre real, llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición, según de Tesalonicenses 2:3. También enseña que su venida será por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, según de Tesalonicenses 2:9. Y Apocalipsis 3 se muestra que el dragón que representa a Satanás le dará a la bestia su poder, su trono y su grande autoridad. Es decir, el anticristo no necesita biológicamente ser el hijo de Satanás para ser satánico. ¿Sí? Por eso yo creo que bastará con que sea poseído, energizado y levantado y usado por Satanás como instrumento final de engaño mundial. Y creo también que todos estos seres extraterrestres, que todos estos hombres, que ya empezaron a hablarnos los gobiernos de que sí existen, de que sí están y de que poco a poco van a ir desclasificando más para que nos enteremos más, serán presentados en medio de un caos mundial, ¿verdad? Donde ellos van a traer una nueva luz, una nueva revelación, ¿sí? El mayor de todos ellos, el anticristo, ¿verdad? O una nueva religión mundial. Dirán que la Biblia ya es un libro ya obsoleto, ¿verdad? Que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero van a decir, ustedes ya no deben de esperar más. Aquí estamos y sus ojos ya nos ven. El Papa, la figura papal, quien creo yo es el falso profeta que prepara la llegada del anticristo, ya está ahora mismo tratando de unir a cristianos, judíos y musulmanes en una sola fe. Y así como en los días de Noé hubo corrupción extrema y la intervención de seres caídos, en los últimos tiempos habrá un engaño mundial dirigido por Satanás, acompañado de señales mentirosas, falsa espiritualidad y una figura humana que se va a levantar como un falso salvador de la humanidad. Ese hombre va a ser el anticristo. ¿Sí? No podemos afirmar que va a ser un híbrido demoníaco, pero sí podemos afirmar que será un instrumento de Satanás, autorizado por el dragón, exaltado por el mundo y opuesto directamente a Cristo. ¿Sí? Y creo yo también que se vestirán todos estos seres ovnis extraterrestres como ángeles de luz, como seres extraterrestres de luz y bondad. ¿Sí? Por eso es que este fenómeno ovni va a llegar a convertirse en una plataforma para una religión mundial. Y es aquí donde la iglesia debe estar preparada. Cuarto y último punto. ¿Cómo debe responder la iglesia de Cristo ante el fenómeno ovni demoníaco? Imagine este escenario, donde el mundo está en crisis y aparezcan supuestas entidades del cielo diciendo: nosotros hemos sido quienes han guiado a la humanidad desde el principio. Nosotros fuimos quienes inspiraron sus religiones. Nosotros somos los verdaderos padres de sus civilizaciones. Y ahora venimos a unirlos a todos bajo un nuevo líder mundial. Esta narrativa, creo yo, es el camino que se usará para que el anticristo aparezca en escena mundial. Porque desplazaría al Dios creador
negaría la exclusividad salvadora de Cristo y ofrecería una salvación falsa, sin arrepentimiento, sin cruz, sin evangelio. ¿Sí? Claramente estos seres malignos no creo que se vayan a aparecer con un aspecto demoníaco o infernal, ¿verdad? Sino como nobles seres de otros mundos, ¿verdad? Pues que como ya lo mencionamos, Satanás se puede vestir como ángel de luz. Nos lo advierte el Señor en su palabra. Y no solo puede, ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y yo creo que la última y más grande manifestación de todo esto, antes de que este mundo se acabe, se dará cuando estos ángeles caídos rebeldes regresen con más fuerza que nunca en la mayor actividad demoníaca en la historia de la humanidad y se muestren como seres de luz de otros mundos, seres extraterrestres, con un mensaje supuestamente definitivo y mejor que el que Jesús enseñó. Una nueva religión, un nuevo evangelio. Aquí es donde la advertencia de Gálatas 1:8 encaja perfectamente. ¿Qué dice la palabra? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Sí? Pablo no dice solamente, ¿verdad? Si viene ahí un demonio oscuro, no dice. Si un ángel del cielo. Es decir, aunque venga en una aparición, ¿verdad? Luminosa, majestuosa, impresionante, celestial o aparentemente superior. Si trae otro evangelio, debe ser rechazado. Y sabe, hermanos, la gente va a creer esto. Lo va a creer. Mire, hermanos, si un perro, hermanos, se orina ahí en la pared y perdón que sea tan explícito, ¿verdad? Y lo que se orina ahí en la pared tiene forma de virgen, ¿qué hace la gente? Va y le pone veladoras al orín del perro ahí. Se apareció la virgen, dice. Imagínense, si hacen ese tipo de cosas, si miran seres extraterrestres o seres de otros mundos, ¿van a creer o no? Por supuesto que lo van a creer. Sí. Por eso, aunque una entidad dijera venir de otra galaxia, de otra dimensión o de una civilización superior, la iglesia debe hacer solo una prueba. Usted como cristiano debe hacer solo una prueba. ¿Qué dicen estos supuestos seres de Jesucristo? Porque si niegan que Jesús es Dios, su encarnación, su cruz, su resurrección, su señorío y su regreso glorioso, eso no viene de Dios. ¿Sí? Porque los seres caídos han buscado desde el principio, hermanos, corromper la creación de Dios y oponerse al plan redentor de Jesús. ¿Sí? Y es por eso que creo que el fenómeno ovni es espiritual y anticristiano. Es una forma moderna del mismo engaño antiguo. Y el anticristo será el hombre más plenamente entregado al poder satánico. El falso Mesías que el mundo va a recibir porque rechazó al verdadero Cristo. Frente a esto, hermanos, la iglesia debe permanecer firme. No estamos esperando a salvadores de otros planetas. Esperamos al Hijo de Dios, a Jesús, que vendrá nuevamente entre las nubes con poder y gran gloria. A Él esperamos. ¿Sí? Porque pregunto, ¿cómo terminó esa convivencia en Génesis 6 entre seres extraterrestres y seres humanos en el pasado? Con el exterminio de toda esa raza humana corrompida por el pecado con un diluvio. ¿Sí? Cuando Cristo venga, hermanos, todo hombre o mujer que no creyó en Él y creyó en cualquier otra cosa, incluido los ovnis o lo que sea, va a ser juzgado y condenado. Y los mismos demonios también serán condenados juntamente con ellos por toda la eternidad. Porque ningún relato alienígena puede reemplazar la verdad revelada por Dios en su palabra. Pero tenga cuidado, usted también que me escucha. Porque la Biblia nos habla también de la simiente de la serpiente y se refiere a los que siguen el camino de Satanás. Los hijos espirituales del maligno, que no son solo seres espirituales, sino también seres humanos que participan en su mentira, en su rebelión y en su oposición a Dios. ¿Sí? No necesariamente significa una descendencia física o sexual de Satanás,
Jesús mismo dijo a los judíos incrédulos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No porque fueran biológicamente hijos de Satanás, sino porque imitaban sus deseos, su mentira y su rebelión. Y toda aquella persona que cree en las mentiras demoníacas está en serios problemas con Dios también. Porque si bien los demonios pueden interferir en la materia, pueden comunicarse con los seres humanos, esto siempre va a ser con el único fin de infundir temor, de engañar o de buscar adoración, ¿sí? Por eso cada supuesto ángel o cada supuesta virgen que se ha aparecido a lo largo de la historia, si es que se han aparecido y no han sido un simple engaño, han sido realmente demonios. Ahí cuando supuestamente a Juan Diego se le apareció la Virgen María ahí en el Cerro del Tepeyac en México en 1531, realmente lo que se le apareció fue un demonio. Cuando a Mahoma allá en el año 610 cerca de la Meca se le apareció el arcángel Gabriel para revelar el Corán, realmente fue un demonio. Cuando a José Smith allá en 1823 se le apareció el ángel Moroni, dice, y que habían unas planchas de oro ahí enterradas, ¿verdad? Con una nueva revelación de Dios, realmente fue un demonio. Porque los demonios buscan engañar para desviar la adoración que le pertenece solo a Dios, para que sea dada a ellos y en última instancia a Satanás. Y serán castigados por ello. Y las personas que crean en este engaño también. Porque prefirieron escuchar la mentira antes que la verdad. Prefirieron seguir a un ángel, a una virgen, a un hombre y no a las enseñanzas de Jesús. Prefirieron una vida llena de ejercicios religiosos y no una relación personal con Cristo. ¿Sí? Un demonio puede esconderse detrás de una filosofía, de una corriente nueva de pensamiento global, de una nueva religión mundial con supuestas revelaciones de otros mundos. Eso puede pasar. Por eso este tema se relaciona con este fenómeno extraterrestre. Porque si alguna entidad se presenta otra vez como un ser luminoso, un ángel que trae nueva revelación, pero niega al Cristo de las Escrituras, entonces la iglesia no debe dejarse impresionar y rechazarlo. Porque recuerda y repito, Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. El engaño más peligroso no siempre viene de una apariencia oscura, grotesca, aterradora de un demonio. A veces viene con apariencia de luz. Paz, sabiduría, evolución, amor universal, unidad mundial. Pero si desplaza a Cristo, si niega la cruz, si elimina el pecado, si rechaza el arrepentimiento, si predica otro evangelio, eso no viene de Dios. Eso téngalo por seguro al 100%. No todo lo sobrenatural es santo. No toda voz espiritual viene del Espíritu Santo. No toda experiencia impresionante viene de Dios. La mayor obra demoníaca no siempre es una posesión visible, sino una mentira creída. Y esto no pasó solo después de Cristo. Desde Génesis 3, en el huerto del Edén, Satanás empieza a torcer la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, susurró la serpiente en el Edén. Y esa sigue siendo su estrategia hoy día. Él ataca la confianza del hombre en Dios, cuestiona la autoridad de la palabra de Dios, promete libertad mientras esclaviza, ofrece conocimiento mientras produce muerte. El primer pecado que cometió la raza humana, hermanos, no fue la desobediencia, sino el pecado de la autosuficiencia. Adán y Eva no quisieron someterse a Dios, ellos quisieron ser Dios. Se apartaron de lo que Dios les había dicho. Podríamos decir incluso que ese fue el primer caso de apostasía que la Biblia registra. Por eso en 1 Timoteo 4:1 dice y nos advierte, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos que dice, apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué dice, hermanos? De demonios. ¿Sí? Tal vez nunca había entendido este pasaje de manera tan literal usted. Pero dado el momento en la historia en el que nos encontramos, y si usted es entendido de los tiempos, podemos entender con mayor claridad este mensaje, este pasaje. Observe esa frase. Doctrinas de demonios. ¿Sí? Los demonios no solo producen miedo, sino doctrinas falsas. No solo atormentan cuerpos, también fabrican religiones falsas, evangelios falsos, espiritualidades falsas y revelaciones falsas. ¿Sí? Porque los ovnis van a buscar esto.
que la obra demoníaca también se manifiesta en idolatría. 1 Corintios 10:20 dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Sí. El problema no va a ser solo creer en seres extraños, hermanos. El problema va a ser que los seres humanos les van a rendir confianza, obediencia, adoración, autoridad espiritual les van a conferir. ¿Sí? Y toda criatura que reclame el lugar del Creador se convierte en un instrumento de idolatría. ¿Sí? Concluyo. Hay muchísimo más por hablar, pero voy concluyendo. Aunque la Biblia enseña la realidad de los demonios, también enseña su derrota. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados, a estas potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Esto significa que la cruz, hermanos, no fue una derrota de Cristo, sino la derrota del reino de las tinieblas. ¿Sí? Hebreos 2:14 dice que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso la respuesta bíblica ante los aliens, los ovnis, los demonios, ¿sí? No debe ser curiosidad o miedo. La respuesta bíblica es someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Note el orden: primero someterse a Dios y luego resistir al diablo. Nadie puede resistir correctamente al diablo mientras vive en rebeldía contra Dios. Permanecer en la verdad, conocer la verdad por medio del estudio serio y permanente de la Biblia va a ser elemental en estos tiempos. Y vestirnos de toda la armadura de Dios. Eso fue lo que empezamos leyendo ahí en Efesios 6:10-13. ¿Sí? Porque la vida cristiana está en medio de una guerra espiritual. ¿Sí? Por eso el apóstol llama a nosotros los cristianos a fortalecernos en el Señor y a vestirnos de toda la armadura de Dios. La respuesta del creyente ante cualquier nuevo engaño o cualquier realidad oscura, incluyendo demonios, engaños espirituales o narrativas modernas sobre los ovnis, no debe ser el miedo ni la especulación, sino la firmeza en Cristo, quien está por encima de todo principado, potestad y autoridad. Iglesia, nuestra lucha no es contra las personas. Si usted está peleando con el hermano o con la hermana, usted está peleando la batalla equivocada, porque nuestra lucha no es contra las personas, sino contra poderes espirituales de maldad. Por eso debe la iglesia combatir el error. ¿Sí? Pablo nos muestra que Satanás opera con estrategias, engaños y doctrinas falsas. Se disfraza de espiritualidad falsa o luz. ¿Sí? Y frente a cualquier entidad o mensaje o lo que sea que venga, ¿sí? Debemos de preguntarnos qué dice acerca de Cristo. Si lo confiesa como Señor y Salvador, o niega a Cristo y busca desplazar su gloria. ¿Sí? La Biblia ya nos prepara para esto, hermanos. ¿Y qué dice al final del versículo 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar ¿qué? Firmes. ¿Sí? No vamos a cambiar la Biblia, hermanos, por revelaciones alienígenas. No vamos a cambiar la cruz por una nave. No vamos a cambiar el mensaje del Evangelio por el mensaje de las estrellas. No vamos a cambiar al Cordero inmolado por un nuevo líder mundial. No vamos a cambiar al Espíritu Santo por una energía cósmica. No vamos a cambiar la esperanza de la segunda venida de Cristo por una supuesta llegada de salvadores extraterrestres. ¿Sí? Y esto nos lleva al mensaje de siempre: predicar a Cristo crucificado y resucitado. Nuestra misión no es solo denunciar a los aliens, nuestra misión es predicar a Cristo crucificado y resucitado. Por eso termina Pablo diciendo ahí, estar firmes. Firmes cuando el mundo se burle, firmes cuando el mundo se asombra, firmes cuando aparezcan falsas señales, firmes cuando se multipliquen los rumores, firmes cuando digan que la Biblia quedó obsoleta, firmes cuando digan que Jesús solo fue un maestro cósmico enviado por ellos, firmes cuando prometan paz sin arrepentimiento, firmes cuando ofrezcan salvación sin cruz, firmes cuando se levante una nueva religión mundial que quiera unir a todos, pero nunca bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Firmes, hermanos. Si un día el mundo entero ve con asombro la llegada de seres extraterrestres, hemos de recordar que nuestra esperanza no viene de las criaturas, sino del Creador. Nuestro Salvador no viene a enseñar un evangelio nuevo. Nuestro Salvador ya vino, murió y resucitó.
ascendió y volverá en la gloria. Y si a un ángel del cielo predica otro evangelio, sea maldito. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie.